Buenos días, saludo a todos los participantes en la tercera convención de estudios en educación y agradezco la invitación de la directora Leslie Vargas del CPEC y también a todas las autoridades de la Universidad Bolivariana de Venezuela que nos permiten realizar este evento en algo tan importante como es la educación. Soy Orieta Caponi, actualmente soy directora académica del Centro de Estudios para la Seguridad y Defensa Integral, CESDI. Y hoy voy a hablar del papel de la educación precisamente, y el papel de la educación y la universidad en el contexto nacional y en la globalización. No se puede hablar de educación ni de transformación al margen de los procesos sociales, políticos y económicos. Por esta razón, considero importante revisar las implicaciones socioeconómicas, políticas, pero sobre todo éticas, culturales y educativas que ha tenido la aplicación del modelo neoliberal y la difusión de su ideología globalizadora en nuestro país y en la región latinoamericana. La hipótesis que he venido sosteniendo es que lo que en muchos casos, lo que ha sido precisamente la traba para la construcción de una teoría y de una práctica educativa realmente revolucionaria que nos permita ser libres, no solo independientes, sino libres y dueños de nosotros mismos, ha sido precisamente el neoliberalismo, que ha penetrado en nuestra, no solamente en, digamos, en lo político, sino también en toda la sociedad. En efecto, nosotros podemos claramente decir que el neoliberalismo ha demostrado que es inefectivo en el campo social y en el campo económico y lógicamente en el campo político, pero desgraciadamente ha sido muy exitoso en el campo ideológico. Para lograr un desarrollo sustentable con características nacionales propias, debemos precisamente instaurar una verdadera educación republicana, que significa educación del y para el pueblo, democracia educativa, que no solo enseña, sino educa, es decir, forma al ser humano integral, al ciudadano participativo y protagónico. Estas ideas transformadoras de nuestro gran maestro Simón Rodríguez fueron abandonadas y sacrificadas en el altar del libre mercado. Es imprescindible analizar ciertos rasgos distintivos de la doctrina neoliberal para examinar luego las implicaciones que para la educación, los valores sociales y la verdadera democracia ha tenido la difusión de esta ideología, la cual, aún de manera inconsciente, sigue presente en el sentir y accionar de muchos de nosotros. Frente a esta amenaza real, es necesario, sobre todo en esta situación atípica de estudios virtuales, explicar cuáles deben ser los principios y valores de una educación libertadora y cuál la estrategia para lograr una verdadera transformación educativa que permita la implementación de la sociedad democrática que nos demanda nuestra Constitución. De la crisis generalizada del modelo de acumulación capitalista nació como proyecto social global el neoliberalismo, el cual presenta una estrategia de recuperación y rearticulación de la economía internacional a través del dinamismo de la fuerza del mercado y de la necesaria destrucción del estado de bienestar. Este proyecto neoliberal se convirtió en hegemónico en la década de los 80, gracias al nuevo escenario mundial caracterizado por la desaparición del así llamado socialismo real. Es así como el pensamiento conservador y neoconservador del siglo XX volvió anacrónicamente al liberalismo clásico para forjar un sistema sociopolítico e ideológico elitista y excluyente que en el discurso promete la profundización de la democracia, pero que en realidad establece miseria, explotación y marginación para la gran mayoría de los seres humanos. A la base de las políticas de ajuste neoliberales está una ofensiva descomunal contra los trabajadores.
Lo que han buscado estas medidas es incrementar la producción de mercancías, lo cual implica la imperativa necesidad de ampliar mundialmente el escenario del mercado. Esta es la verdadera razón que se esconde detrás de la tesis de la globalización neoliberal. Se busca integrar el proceso productivo a nivel mundial para que los capitales monopolistas puedan acceder libremente a las ramas más rentables de la economía de cualquier país sin ningún tipo de restricción. Por lo tanto, la globalización económica neoliberal exige también una globalización política, con un Estado mínimo y de soberanía limitada que garantice un sistema excluyente, elitista y desmovilizador. Esta es la democracia liberal, democracia representativa, que tiende a reducir la esfera de la participación política y obtener el consenso pasivo de la población como acuerdo sobre lo mínimo aceptable hacia abajo, favorable a los intereses de aquellos que acumulan riqueza. El modelo neoliberal necesita y fomenta una actitud conformista en la mayoría de los ciudadanos para que las decisiones relevantes queden en manos de los poderes económicos y burocráticos. Este proceso de globalización neoliberal no ha sido de ninguna manera univalente, unidireccional o sinónimo de progreso social. Al contrario, ha estado lleno de contradicciones, de grandes paradojas, de amenazas y desafíos, de extrema agudización de los problemas de la humanidad, especialmente para los pueblos latinoamericanos. Hasta ahora, los resultados para los países de América Latina han sido desvalorización del trabajo y de las materias primas, generación de desempleo, incremento sustancial de la pobreza, desmejora de la seguridad social, deterioro ambiental, debilidad de la sociedad civil y disminución del poder de contratación de los trabajadores. Los defensores del neoliberalismo rechazan profundamente todos los derechos sociales y en general cualquier forma de política de bienestar. La imposición de ajustes estructurales se ha transformado en la nueva arma del colonialismo globalizado. Los centros de poder le imponen a los países periféricos, para que puedan obtener cualquier tipo de ayuda financiera, restricciones económicas internas, asegurándose de que la mayor parte del presupuesto de esos países se transforme en remesa para el pago de la deuda externa. De esta manera, obligan a los estados de los países de la periferia a achicarse, reduciendo sus gastos, sobre todo en educación, salud y seguridad social. El Estado se transforma en el culpable de todos los males. Lo público es presentado como necesariamente ineficiente y la privatización como la gran solución. El objetivo que presenta a la privatización como único remedio para la ineficiencia estatal es transformar todos los sectores de la sociedad en posibles campos de inversión para el capital financiero privado, nacional e internacional. Para resumir, los objetivos primordiales del proyecto globalizador neoliberal son el individualismo, la atomización social, el predominio de las élites y la acentuación de la marginación y exclusión de las personas, grupos sociales, regiones y países más pobres. Lo que en realidad se quiere imponer es una nueva forma de totalitarismo, la supremacía del poder económico transnacional sobre las instituciones democráticas de los estados nacionales. Ahora es importante analizar las implicaciones para la educación y la construcción de una democracia participativa y protagónica que tiene esta ideología neoliberal. El sistema educativo tiene dos funciones fundamentales. Por una parte, la reproducción y difusión de ideas y valores correspondientes al modelo de sociedad que se quiere establecer. Por otra, la capacitación de la fuerza de trabajo según las necesidades de la sociedad y del mercado. Por esta razón, la historia de la educación está entrelazada con los procesos socioeconómicos y políticos transitados por cada país. Hasta mediados de los años 70, en América Latina en general y en particular en Venezuela, hubo una expansión significativa de la educación pública en todos sus niveles, pero especialmente en el superior, debido a las necesidades de profesionalización y capacitación planteadas por el modelo socioeconómico desarrollista y populista. Muy diferente fue la situación durante los años 80 y gran parte
de los 90, cuando el neoliberalismo se difundió como ideología hegemónica. En el mundo de las ideas, de la educación y de la ciencia, penetró la racionalidad mercantil. Se socializaron los conceptos de competitividad y productividad. La educación ya no fue vista como un derecho, sino como un bien de servicio que debe abrirse a las presiones de la competencia y del mercado. La globalización neoliberal necesita, por un lado, al tecnócrata eficiente pero apolítico y al trabajador especializado pero sin conciencia social. Por el otro, a una mano de obra barata e ignorante, fácilmente explotable y manipulable. Esto determina que los criterios educacionales para un desarrollo nacional, democrático y equilibrado se dieron freno rápidamente frente al enfoque economicista de la educación. En el sistema educativo penetraron las ideas de la pedagogía estadounidense del eficientismo industrial, con el objetivo de relacionar más la enseñanza con las necesidades de las empresas, reduciendo considerablemente investigaciones y carreras en el área social y humanista para subordinar el sistema educativo a los intereses del mercado. Conceptos tales como el individualismo, la competencia y el egoísmo permearon no solo lo económico, sino que se extendieron a lo social, lo político, lo cultural y lo ético. Se buscó hacer de cada alumno un productor eficiente y sumiso y un consumidor hedonista y acrítico. La concepción mercantilista destruyó el equilibrio entre lo individual y lo colectivo y avaló la funesta idea de que es permisible apropiarse de lo común para transmutarlo en riqueza o privilegio individual. A partir de este marco conceptual, en las instituciones educativas penetró el discurso tecnocrático y gerencial y fue puesto de lado el aspecto ético y político de la educación. Todo esto conllevó a que el amiguismo, el clientelismo y la corrupción se volvieran prácticas normales de gestión para los directivos de centros educativos. Las universidades fueron transformadas en un engranaje más del aparato productivo, en una mera fábrica de los mal llamados recursos humanos, desvirtuando su función social global. Estos son los principios que rigen los programas educativos de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para la Educación Superior Latinoamericana. En efecto, según estos organismos, invertir mejor no significa invertir más en educación, sino desarrollar aquellas áreas educativas que demanda el mercado y considerar la educación como una empresa que debe mostrar su eficiencia, eficacia, rentabilidad y calidad. De esta manera, la educación y la cultura se escapan cada vez más de criterios nacionales para adecuarse a los valores del mercado mundial. Es evidente que la visión neoliberal ha tendido a debilitar la educación superior pública, cuyo papel fundamental debe ser el fortalecimiento de la identidad nacional y la promoción de cambios sociales a través del debate filosófico y humanista. La distorsión provocada por la lógica del mercado es la que ha deformado el concepto de autonomía en algunas universidades venezolanas. Son precisamente los abanderados de las políticas de ajuste neoliberal los que se autoproclaman defensores de la autonomía universitaria. Son ellos los que han transformado en un arma para resguardar feudos particulares y castas partidistas, para hacerlas más elitistas, estimulando la mentalidad individualista y alejándolas del espíritu crítico. En nombre de la que defino como autonomía neoliberal, se ha administrado el presupuesto universitario como una partida secreta, sin rendirle cuentas a nadie, obviando que es parte del presupuesto nacional. La investigación se ha circunscrito a requerimientos personales de ascenso y de excelencia individual, sin tomar en cuenta las necesidades regionales y nacionales, sin pertinencia con nuestro entorno social. Es indispensable definir de qué y para qué se es autónomo. La racionalidad neoliberal ha llevado a ciertas universidades a ser autónomas del bien común y subordinadas a intereses egoístas.
La lucha de los estudiantes de Córdoba por la autonomía tenía como objetivo que las universidades fueran independientes de aquellos elementos ajenos al ideal universitario, que impedían la expansión del conocimiento y la libertad de las ideas. Era el ideal humanista de autonomía. Hoy en día, los defensores de la autonomía neoliberal quieren a las universidades autónomas de su propia sociedad y dependientes de los intereses del mercado. Lo que buscan los defensores de la globalización neoliberal es que las universidades se independicen del Estado Nacional y se sometan a la dictadura empresarial transnacional. Autonomía significa poder realizar las tareas de formación e investigación sin presiones económicas, empresariales y políticos partidistas, pero no puede significar que la universidad olvide que es parte de la patria y que tiene el compromiso histórico ineludible de participar en la construcción de un proyecto nacional de desarrollo integral sustentable. Vivimos un momento trascendental de la historia de nuestro país. Está en marcha una transformación profunda de todas las estructuras de nuestra sociedad y tenemos el derecho y el deber ineludible de ser actores conscientes de este proceso transformador. La Constitución bolivariana exige refundar la República y para eso debemos formar republicanos. Nuestro maestro Simón Rodríguez hizo de la educación una suerte de pasión en cuanto estaba consciente de que los países de América Latina habían logrado la independencia, pero no la libertad. En efecto decía, y cito, entre la independencia y la libertad hay un espacio inmenso que solo con arte se puede recorrer. La libertad no se consigue sino pensando. Para enfrentar exitosamente el inmenso reto que tenemos por delante, que consiste en acceder a la sociedad del conocimiento y enfrentarnos a la globalización, defendiendo nuestras especificidades culturales, nuestras idiosincrasias y nuestro acervo histórico, es necesario ante todo que establezcamos una educación emancipadora. Esta educación libertadora y revolucionaria debe ser esencialmente popular, formar al pueblo para el ejercicio de la participación democrática, porque solo un pueblo educado es un pueblo democrático. Al mismo tiempo, no podemos olvidar que una verdadera democracia solo es posible en el marco de la justicia social. Para construir un Estado democrático y social de derecho y de justicia, mandato prioritario de la Constitución Bolivariana de Venezuela, es necesario seguir impulsando un proyecto educativo alternativo que rescate nuestra identidad nacional con un patriotismo real, inscrito dentro de una concepción geopolítica de integración de los países latinoamericanos que nos permite enfrentar desde una posición de fuerza el proyecto globalizador colonialista. Hablar de educación significa hablar de valores y de principios. Distintas concepciones del ser humano y de la sociedad llevan necesariamente a propuestas diferentes respecto a la educación. Quienes tenemos como finalidad la construcción de una democracia participativa y protagónica, no podemos sino concebir la educación como la disciplina social fundamental para transformar y mejorar la realidad, acentuando ante todo su fin ético-político. El neoliberalismo relega los temas educativos a un plano meramente técnico, separando la educación de la política y la política de la ética. Al contrario, como ya afirmaba Simón Rodríguez en 1849, y cito, en la República la escuela debe ser política también, pero sin pretexto ni disfraces. En la sana política no entran mañas, tretas ni ardides. La política de la República es formar hombres. Una educación libertadora debe ser comunitaria y propiciar la formación de una mentalidad que permita construir una cultura política que aliente la participación popular, valorice los espacios públicos y acabe con el clientelismo, la corrupción, la apatía y la sumisión. Para lograr esto, los centros educativos y sobre todo las universidades deben transformarse en verdaderas comunidades democráticas, donde se expresa el ejercicio de la democracia no tanto en el voto depositado cada X número de años, sino cotidianamente en la modificación
y simplificación de la organización burocrática y en el destierro de las actitudes individualistas y autoritarias para permitir el desarrollo en todas las áreas y por parte de todos los actores del diálogo abierto, la participación y la crítica, sin miedo a represión o castigo. Es necesario llevar adelante una propuesta educativa que enseñe a ser y a convivir, a trabajar y a valorar el trabajo y los trabajadores. El gran maestro Simón Rodríguez ya vislumbró la manera correcta de interpretar el objetivo primordial de la educación. Para él, la función de la escuela es convertir a los alumnos en ciudadanos, capaces de vivir en república, es decir, sujetos políticos preparados para vivir y construir una verdadera democracia. Las universidades no pueden seguir siendo fábricas de recursos humanos para el mercado, sino centros de preparación para que el pueblo sepa y haga lo conveniente para la vida social. El escenario primordial de las universidades no debe ser la industria o la medición y estudio neutral de los problemas socioeconómicos. Ellas deben ganar espacio en los escenarios políticos de toma de decisiones. La calidad y la excelencia de la educación debe fundamentarse en un clima académico de discusión y debate. Es el único que asegura la elevación continua del nivel intelectual y moral y político de las personas. La verdadera transformación de las universidades debe basarse en una concepción de la calidad de la educación que no sea abstracta ni tecnicista, sino que la ligue a la calidad de vida de la población en cuanto a elemento fundamental para el logro del desarrollo sostenible que implica superar la pobreza y profundizar la democracia, permitiendo la participación y el protagonismo de todos los ciudadanos. Solo de esta manera es posible eliminar el carácter meramente mercantil y elitista del concepto y afirmar que una educación de calidad no puede ser sino aquella que permite establecer una sociedad sin excluidos, en la cual todas las personas pueden acceder a los bienes y servicios que merecen. Una educación de calidad, bajo una visión muy diferente y opuesta a la neoliberal, debe formar profesionales críticos, conocedores de sus deberes y derechos, de ideales democráticos, con sentido ético, sensibilidad humana, con visión colectiva y solidaria, capaces no solo de asimilar tecnologías, sino de crearlas y de asumir posiciones transformadoras en todos los aspectos. La relación docente-alumno debe dejar de ser una relación estrictamente técnico-cognitiva y autoritaria. Nuevamente, Simón Rodríguez nos indica el camino. Cito: el título de maestro no debe darse sino al que sabe enseñar. Esto es, al que enseña a aprender, no al que manda aprender o indica lo que se ha de aprender, ni al que aconseja que se aprenda. Enseñar a aprender supone ofrecer las herramientas de aprendizaje que permitan que el alumno sea capaz de buscar información, comprenderla y transformarla en saber propio. Supone crear un ambiente común que estimule el deseo de aprender, la creatividad, el trabajo, la convivencia y la búsqueda de un saber cada vez más autónomo y personal. La investigación y la extensión deben estar relacionadas con líneas de trabajo que se desprendan de proyectos de desarrollo autónomo nacionales y regionales, y no responder simplemente a necesidades individuales de reconocimiento o ascenso en el escalafón. Las universidades deben estar al lado del pueblo en los procesos de cambio, en cuanto son las llamadas a convertir el sentimiento de refundación nacional en un proyecto factible de desarrollo nacional autónomo. Es fundamental una reforma intelectual y moral que supere el individualismo liberal y, respetando el derecho a las diferencias, establezca una ética de lo colectivo que incluye los valores de libertad, justicia social, tolerancia y solidaridad como parte de la construcción del proyecto de democracia universal. La universidad debe recuperar su papel como conciencia crítica y moral de la sociedad. Al mismo tiempo, los educadores debemos asumir el protagonismo social que nos corresponde históricamente. Debemos ser pilares de las comunidades en las que vivimos, comprometidos en la organización del poder popular y en la creación de una educación al servicio del ser humano. Los docentes debemos contribuir a la construcción de una sociedad democrática y participativa, sin exclusión social, con una economía productiva, diversificada, moderna y solidaria, con una visión cultural que
que refuerce la identidad nacional y libere al ciudadano del colonial ideológico, para hacerlo sujeto de su propio desarrollo, sustentado en la diversidad étnica y pluricultural. Todo lo dicho en relación a la educación libertadora es hoy más imperativo que nunca por los mecanismos educativos impuestos por la pandemia del COVID-19. La educación a distancia, con alumnos y profesores aislados en sus casas, comunicándose únicamente a través de una pantalla de computadora o de un celular, refuerza el individualismo y tiende a debilitar el sentido de lo común. Realizar operaciones financieras, comprar todo tipo de mercancía, comunicarse con familiares y amigos, entretenerse, trabajar, estudiar, todo esto sin salir de casa lo permiten los avances tecnológicos y utilizado con mesura nos trae beneficios y nos permite ahorrar tiempo. Pero debemos estar conscientes que el mantener la gente en sus casas, que hoy es una de las armas para el combate de la pandemia, ha estado desde hace tiempo en los planes del capitalismo neoliberal. El neoliberalismo necesita evitar que las personas se reúnan, debatan, se organicen para defender sus derechos. Necesita a los individuos encerrados en sus microcosmos, aislados de lo público y de lo común, aceptando pasivamente la supremacía de la oligarquía. Muchas gracias.